Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Aire de Campo, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos hasta las 10 de la mañana con toda la información agropecuaria de Argentina y del mundo. Muy contentos, es nuestro primer sábado, en lo personal estoy contento y parte del equipo también. Tenemos nuevo Papa y lo comento porque veníamos de hacer un programa muy especial y muy sentido despidiéndolo a Francisco. Así que León XIV, Robert Francis Prevost, este Papa que si repetís, si revisás su discurso, su primer discurso, bueno, es un Papa muy Francisco, así que todos rezamos por él. Bienvenido, señor Daniel Aprile, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Joaquín? Lo saqué con este muy tema bien. rapidito, Seguí el tema durante la semana. Este tema nos une. Pero totalmente. Habló mucho de la paz, sí, el Papa. El punto, ¿sabés cuál es, Joaquín? Y lo digo también por la Argentina, porque hay cosas como esta que pasó que nos unen a todos, unen a todo el mundo, unen a toda la ciudadanía global, por poco tiempo. Me parece que el gran desafío es ese, que nos unan, pero por más tiempo, que esto sea mucho más extenso y tengamos paz más tiempo o hablemos más de la paz de lo que hablamos de la guerra. Lo digo en momentos en donde tenemos una guerra en curso. Lo voy a comentar ahora porque si no después cae en saco roto con el señor Miazo. Mucha atención en esto que es un papa estadounidense. No mencionó Estados Unidos, sí Perú. Es nacionalizado peruano, ha trabajado mucho con la gente más necesitada en Perú y sobre todo habló de una iglesia de todos. Y lo repitió. Sí. Así que para celebrarlo. Muy contento. Bueno, pero usted no va a hablar de eso hoy. No, vamos a hablar de otros temas. A ver. ¿Qué dejó el Congreso de fertilizar? Vamos a hablar también de la cosecha de algunas economías regionales. Vamos a hacer foco en dos de ellas que están pasando momentos complejos con algunas cuestiones para mencionar. Una es la de la yerba mate, la otra es la del arroz. Todas tienen algún tipo de problemática en la Argentina, en las economías regionales. Es verdad que quizá algunos problemas de las economías regionales se pueden quizá empezar a resolver si uno habla del tipo de cambio, por ejemplo. Pero como eso no va a cambiar y no se va a tocar, hay que empezar a trabajar puertas adentro en un montón de temas. Y ahí vamos a encontrar algunos aspectos, Joaquín, que me parece que van a ser muy interesantes de mencionar, fundamentalmente para toda la zona del litoral, porque vamos a empezar hablando de lo que pasa en Misiones y Corrientes, y después vamos a hacer un mix entre Corrientes y Entre Ríos, porque vamos a hablar de dos cultivos tan representativos para esa región de la Argentina. Vendemos ahí y volvemos a desarrollar lo de fertilizar, ¿te parece? Sí, por supuesto. Señor David Miazo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Te iba a comentar cuando hablaban de Perú, que no sé si sabías que viví un par de meses en Perú. Hice un intercambio con la universidad, así que muy querido Perú para mí también. Pero no dijiste nada del Papa. No. Okay. Coincidimos unos meses en Perú. Perfecto. Algo de Perú teníamos. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido? Bueno, el primer tema está relacionado con un informe de FADA que siempre se difunde mucho, que es cómo se compone el precio de los alimentos, en particular el pan, la carne y la leche, tres alimentos siempre muy representativos de la mesa de los argentinos. Y en particular un tema que el gobierno un poco tiene el foco puesto, que es cuánto impuestos hay en los alimentos que compramos. Así que nos vamos a conversar un poquito de eso. Lo vamos a ver en un ratito. También vamos a tener a José Martins, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, hablando de todo un poco, una semana muy particular para analizar no solo el Consejo, sus perspectivas, sus planes y objetivos, sino también algunas conversaciones que se han dado esta semana. Esta entrevista que realizó la colega, muy buena entrevista que realizó la colega Leonora Coll a Caputo, al ministro de Economía, con algunas cosas que dejó sobre la agroindustria y este contrapunto que se dio entre Marcos Pereda y Federico Artusianeger, que también me parece que va a dar mucho que hablar. Nos metimos en fertilizar. Estuvimos en fertilizar. Estuvimos, nos vimos. Esta semana. Sí, exactamente, compartimos. Pero ¿viste la velocidad a la que nos cruzamos? Ni un mate, ni un café, nada. No. Bueno. Celular en mano, grabando historias, grabando contenido para redes. Pero bien. Bien, bueno, es lo que nos toca. Muy bien. El Congreso de alguna forma, y esto me gustaría que lo charlemos porque muestra de alguna manera esa radiografía que tiene por hoy el sector agropecuario. Vi muchos productores, vi muchos asesores, mucha gente muy interesada en continuar evolucionando en cuanto a la incorporación de tecnología, por supuesto de interesados todos por fertilizar más nuestro suelo, que es el gran debate del que se habla cada 2 años en el encuentro en el Metropolitano en Rosario, pero también un sector empresario muy castigado por la situación económica de la que viene la Argentina. O sea, dividamos esto en dos partes, porque me parece, y esto lo charlé incluso con algunos referentes de las empresas, y ven un productor, y en esto coincide, un productor al que no es que le fue mal, tampoco es que le fue muy bien, pero tiene una campaña media, y el productor le va a resultar
bastante interesante la próxima campaña, con lo cual hay una luz, muy interesante al final de ese camino para el productor. A las empresas les está costando un poco más. Bueno, ¿por qué? Porque vienen de perder, y poniéndolo ya estos números, vienen de perder un mercado 2023-24, un 27% en el mercado de los insumos. Una caída del mercado en valor de 1.200 millones de dólares, con lo cual, bueno, esa plata no está en el mercado, no llegó, no fue, por distintos motivos. Acá tenés una cuestión de adelanto de compras muy fuerte. Y menciono esto del adelanto de compras porque es parte de la dinámica con la que tiene que operar el sector. Impuesta. Sí. Por la política, por la economía, etc. Y vuelvo un poco a lo que charlamos la semana pasada, que fue también tema acá de debate y discusión, de cómo tenemos que ir actuando como mercado y como sociedad con el gobierno para ver, en definitiva, qué país y qué economía entrelazamos a futuro. Sí. Porque si no, vuelven los problemas de siempre, que son los que te obligan a ser mucho más financista a la hora de pensar el negocio, más que agronómico. Y ese es el gran debate que tienen que haber todos puertas adentro. Ahora, gran parte de esa luz amarilla, casi verde o verde que mencionás del productor, viene del clima. Si vos vas a los precios, a las retenciones, a la comercialización, que es donde el hombre realmente puede meter mano, ¿no? Tanto la ejecución política, los corredores, los consignatarios y demás, esa parte es la que hoy tiene floja el productor. Sin embargo, el clima está acompañando y mucho. Metíamos en las redes. Llovió. Sí, por supuesto. No, si no sería un desastre. Es eso. Por eso algunas discusiones han vuelto a escena muy fuerte, ¿no? Sobre todo con el tema retenciones. Sí. Pero insistimos que el Congreso de Fertilizar es absolutamente necesario, lo sabemos todos. Hay un factor que es común, denominador, que es la tierra, y nosotros esta agricultura, la moderna, es resiliente, es regenerativa y tiene que fertilizar. Digamos, vos tenés que devolverle al suelo lo que le sacás, digamos, porque, en primera instancia porque casi inmediatamente vas a tener un mejor negocio y más rentabilidad. Y una cuestión más macro, más supra, más importante, es que tenemos que cuidar el suelo. Y Fertilizar trabaja muy fuerte para eso. Lo dijo Francisco en innumerable cantidad de ocasiones y en sus encíclicas. Sí. Criticaba bastante el modelo extractivista, lo mencionamos acá. Y ese dato sobrevoló también durante el Congreso. La Argentina, cuando vos exportás un grano, y esto se lo contamos a mucha gente que quizá no lo tiene tan en claro, pero cuando vos exportás un grano de lo que fuere, estás sacando del país un grano, un alimento, pero también dentro de ese grano los nutrientes. Se van todos esos nutrientes que estaban en el suelo. Por eso yo cuando vino acá el programa María Fernanda González San Juan de Fertilizar, le preguntaba si la Argentina seguía siendo esa tierra tan próspera de la que hablaban nuestros abuelos, de que vos tirabas cualquier cosa en el suelo y crecía. Bueno, todavía sigue pasando eso, sí, todavía sigue ocurriendo, pero, hay un pero, que tenemos que empezar a entregarle más de lo que le sacamos. ¿Lo hacemos mejor ahora que hace 10, 20 años? Sí, lo hacemos mucho mejor. Sin lugar a dudas. Ponemos mucho más de lo que poníamos antes, pero todavía seguimos siendo deficitarios. Quiere decir que hay un territorio ahí todavía mucho más interesante para avanzar, porque hay que volver a darle al suelo esas propiedades que tenía en otros años. Absolutamente. Ahora voy con vos, David. Hay una línea, a esta gente que le cuenta Daniel, para que entienda mejor, había una línea hace 20 años atrás que venía de nutrición de suelo para abajo, para abajo, para abajo, y Fertilizar logró hacer una meseta en esa línea y que crezca. Bueno, ahora lo que viene en esta agricultura es que eso tiene que crecer aún más. Todavía hay que recomponer parte del suelo, porque Argentina tiene una situación muy, muy acotada en cantidad de hectáreas. Nosotros no somos Brasil. No podemos agregar 1 millón de hectáreas por año a nuestra agricultura. Nosotros tenemos que mejorar nuestro suelo y poner más tecnología. Y se me vienen a la mente muchas discusiones que hay que dar en Argentina, pero después las vamos a ir dando. Tenemos todo el año para discutirlas. Te iba a sumar que más y después vamos a carne. Y después vamos a carne. Dale. Que más allá de lo que estaba mencionando, se vienen muy probablemente un buen año para los fertilizantes, de la mano de que se está esperando una buena siembra de trigo, que el trigo y el maíz son los que más demandan fertilizantes, y además todavía ni se está planteando la cosecha gruesa, porque recién, la siembra de la gruesa, porque recién se está cosechando la anterior, pero si siguen las relaciones de precios entre el maíz y la soja como vienen, también vamos a ir a una siembra de maíz importante, por lo tanto, para el consumo de fertilizantes eso es un buen dato que también nos agarra con buenas relaciones de precios entre los granos y los fertilizantes, que han bajado bastante de precio durante este último año y medio, 2 años, pero
con perspectivas que van al revés hacia adelante, ¿no? Esto también salió de un outlook del Banco Mundial, sí. que siempre tira un poco la proyección hacia adelante, donde ve las commodities un poco débiles, pero los precios de los fertilizantes un poquito hacia arriba para el año que sigue. Bueno, lo vamos a seguir pispeando. ¿Qué tenemos de carne? Carne. Vamos a arrancar con el precio, que siempre es lo que genera un poco de interés y de ruido, el precio de la carne. Como tenemos las medias res. Y después te voy a ir a comparar el precio de la carne con la pizza y el helado, que siempre los precios relativos nos sirven para decir algo está caro, algo está barato. Y después vamos a ir a dos temas adicionales relacionados al precio. ¿Por qué la carne de vaca es más cara que la de cerdo y la de pollo? Naturalmente más cara. Y ¿por qué? Algunas de las cuestiones de por qué algunos cortes son más caros que otros. Eso lo vamos a ver en un ratito. En un ratito, con la pantalla, con algunas gráficas. Yerba. ¿Querés que hagamos una pincelada del tema yerba? Yerba mate. ¿Qué está pasando? Se picó feo ahí, ¿eh? Mucho, muchísimo. Viene ya el tema. Tomar un mate. Tómate un mate para amenizar el momento. Un poquito la cadena, por favor. Totalmente. Viene el tema bastante complicado porque desapareció, en términos prácticos, el Instituto Nacional del Yerba Mate, con lo cual ya no hay que tener fijación de precio ni intervención de un organismo para de alguna manera poner las reglas del mercado. ¿Y a que no te sorprendió lo que pasó cuando desapareció el INIM? No me sorprendió para nada, porque es lo que votó la ciudadanía, digamos. Empezar a sacar y a salir de todos estos organismos que regulan cuestiones del mercado. Bueno, tenemos un presidente que es muy abierto en ese sentido, es decir, el mercado tiene que ser abierto, nada tiene que estar regulado, que todo lo maneje la oferta y la demanda. Y eso efectivamente es lo que pasó. Mi opinión no cuenta acá, porque lo que se votó es eso y lo que terminó pasando es eso. O sea, ahí tenés un presidente que es bastante consecuente con lo que dijo. Y lo está haciendo en todo. De hecho, he hablado de este tema con muchos dirigentes rurales y todos dicen, no nos sorprende nada. Nos puede gustar o no, pero no nos sorprende nada porque es consecuente con todas las cosas que dijo que iba a hacer y las está haciendo. Absolutamente. Entonces, eso me parece que de alguna manera te deja saber... Exactamente. Sí, absolutamente. Es previsible porque dijo y lo hace. Ahora, situación. Sin INIM, situación. Los productores empezaron a ver que el precio caía. ¿Por qué? Porque los molinos pagaban lo que empezaron a creer que era el precio lógico para pagarles. Precio muy bajo. Cuando los productores decían que tenía que estar en 400 o 500 pesos el kilo de hoja verde, empezaron a pagar 200. Exactamente. Entonces el precio quedó muy abajo, muy atrasado. ¿Qué herramienta tienen los productores dentro de esta ley de oferta y mercado para que el precio empiece a mejorar? No cosechar. Y eso es efectivamente lo que hicieron, porque además, desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista cultural del manejo de la planta, si vos no cosechás, la planta mejora. La planta produce más en lo sucesivo. Entonces los productores aprovecharon esa situación y empezaron a cosechar menos yerba. ¿A qué nos conduce esto? Atención y ojo, Joaquín, porque es un problema que no es productivo, pero sí es social. ¿Por qué? Porque cuando el productor no tiene plata no puede aumentarle el sueldo al tarefero, por ejemplo. Y esto lo convalidó incluso Huatre en la provincia. Entienden que la situación no da como para aumentarle el sueldo al tarefero. Y si vos no cosechás, no hay dinamismo, lo que decimos siempre, si no funciona la actividad rural en un pueblo, no vende el ferretero, no vende el que tiene una casa de repuesto, no vende nadie. No, por supuesto. Esa dinámica se está frenando en la provincia de Misiones y es un problema más social que productivo que hay que seguir de cerca porque está empezando a crujir ese ecosistema, esa dinámica económica y social. ¿Te sumo un dato? Si me lo sumás después, ¿querés? Pero no te lo olvides, ¿eh? No, porque si no, a nosotros nos gusta mucho. Yo le cuento que acá en los cortes y la previa y post-programa hablamos mucho, nos gusta, somos apasionados y vivimos en este sistema todo el tiempo. Pero ahora, bueno, un ratito nada más vamos a escuchar a José Martins, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino. Y ahora, linkeado con el tema de fertilizar que bien desarrollaba Daniel, vamos a escuchar a los amigos de la casa de Compo Expert. Mirá lo que decían. Compo Expert es una empresa multinacional de origen alemán. Tiene a nivel global, son 23 filiales, es decir, son 23 países en los cuales tiene presencia con equipos. Para el caso de Argentina, acá tenemos un equipo comercial, estamos presentes en todo el país ya desde hace muchos años y hasta hace unos años Compo Expert era particularmente conocida en cultivos intensivos, es decir, todo lo que sea hortícolas, frutales, frutihortícolas, forestales, y desde hace algunos años que empezamos a enfocarnos en
todo lo que es cultivos extensivos, es decir, los cultivos que por ahí la gente más conoce como el trigo, maíz, soja, girasol. Tenemos más de 50 productos en nuestra paleta, los cuales incluyen fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes de liberación lenta, productos específicos para líneas césped y jardín, a su vez todo lo que es líquidos y bioestimulantes, más toda una línea específica de fertirrigación. Una de las cosas que vinimos a mostrar dentro de este Pack Nutrition para trigo son nuestros rizotrones. Es poderle mostrar al productor la diferencia entre aplicar un fertilizante arrancador de calidad premium, ¿sí?, y no aplicarlo. Easy Start es nuestro microgranulado de grado 1148.0, más microelementos, 1% de zinc, hierro y manganeso. Y lo que estamos viendo en el segundo, ¿sí?, es una dosis llevada a 20 kilos por hectárea. ¿Por qué pusimos 20 y también 40, que ahí es donde realmente se nota la diferencia? Porque normalmente lo que solemos mostrar a campo es una línea de testigo versus un tratado, y muchas veces cuando usamos dosis muy cercanas a la que usa el productor, como puede ser 20 kilos por hectárea, pareciera que está todo igual. Lo que pasa es que la diferencia no se ve inicialmente arriba, sino que realmente se ve abajo. El efecto que tiene el fósforo es de crecimiento de raíces. Así que realmente son profesionales, lo manejan como profesionales, haciendo un buen análisis de suelo, determinando qué nutriente es el que está faltando y ese es el que se repone. Hacia eso es realmente donde tenemos que ir, y cuando uno ve en este congreso la cantidad de gente, técnicos y productores que vienen, realmente empieza a notar ese cambio de conciencia. Momento de pantalla, momento del señor David Miazo. Cuidado con lo que va a hacer Miazo. No. Porque usted puede jugar en el programa, pero el señor Aprile y yo somos gente más grande seria. que usted, Son gente seria. Nos podemos reír un rato, pero somos gente seria. ¿Vamos? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver un Sí. trabajo de FADA que siempre tiene mucha difusión, Sí. porque atañe a un tema muy del día a día, los precios de los alimentos, y vamos a ver en particular, primero del pan, después de la leche, después de la carne, cómo se compone el precio. ¿Qué hay Pancito adentro? Miñón. Pancito de miñón en jamón y este queso caso. tostado, vaso de leche fresca. Vaso, Gran desayuno. bien, bueno, ¿Eh? yo el café con leche, soy más. Bueno, está bien. Y el señor Aprile café, negro. Bien. bien o no? Sí, claro, sí. Perfecto. Obviamente que siempre los precios, obviamente es oferta y demanda, Sí. como se conforman, pero dado el precio uno puede analizar hacia atrás en la cadena qué tiene atrás esos precios, y en particular lo que vamos a ver ahora es por eslabones, ¿no? Por cada uno de los eslabones de la cadena, que son las cadenas agropecuarias Te voy a agroindustriales. hacer en este justicia caso. con algo. Hasta que apareciste hace algunos años con los informes de FADA, señores como el señor Aprile y yo teníamos que explicarle a la gente que cuando subía el trigo, el pan no tenía por qué irse al cielo. Nada que ver. Y nos cansábamos de explicarle, el trigo tiene influye tanto en el precio, tanto por ciento. La gente decía, bueno, el campo aumenta el trigo, los del campo aumenta el pan, y era un lío trasladado a un lugar donde no era, ¿no? Después se supo. Creo que lo vamos a ver. Y es ahora, lo ¿no? primero que vamos a ver ahora. Y esto, lo Sí. primero que vamos a ver acá es Ahí tenés. justamente la participación del trigo. El 8. trigo solamente explica el 8% del precio final del pan, y estamos hablando del pan, es de los alimentos que mayor participación Sí. tiene el trigo, porque si vamos a alimentos de mayor valor agregado, Sí. si nos quedamos en una panadería, una factura, Sí. o si vamos a una pasta fresca, cualquier cosa, tiene muchísimo menos participación. Dani, ¿vos estás de acuerdo con esto de esta lucha del trigo y el precio en el pan? Desde siempre, y de hecho por eso el gobierno después se ha ocupado mucho de marcar cuánto de todo lo que uno compra en un ticket de supermercado es impuesto y cuánto es componente netamente de la cadena productiva. Ni hablar cuando vos haces zoom en eso, lo que David remarca siempre muy bien, que la contribución del trigo es nula. Lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa a los productores trigueros, que no se sabe bien quiénes son, en el punto de vista de cómo echarle la culpa a alguien. No le ves la cara, No digamos. le ves la cara Claro. a todos ellos, y al resto sí se la ves. A Así ver, que bueno, próximo porcentaje. 8% el ¿De qué trigo, se trata? después el molino,
Básicamente el trigo va al molino, ahí el molino lo convierte, por decirlo de alguna manera, en harina. Sí. Ahí el molino le suma un 8%, es decir, que si sumamos trigo y molino, 12 es la participación ¿Qué hay que acá tiene. dentro del 64? Y ahí adentro del 64 está la panadería, digamos, desde que entra la harina ¿Electricidad? a la panadería hasta el pan. Ahí entra. Sueldos. Exactamente. Mano de obra, electricidad, alquiler, los márgenes de ganancia de cada uno de los sectores están adentro de eso. Ok. Y en la panadería en realidad es como que se dan... ¿Incluido la del dueño, la rentabilidad del dueño de la panadería? Exactamente. Sí, Ok. esto es cuánto representa cada uno de los eslabones Sí. del precio final. En el caso de la panadería en realidad es como que tenemos dos eslabones juntos, ¿no? Porque es 76% la tenés acá. producción del pan y la comercialización. Sí. Y justamente el otro cuarto que falta Impuestos. son los impuestos. Un 24% de impuestos. Que si te fijas, trigo más molino, 12. Impuestos 24. O sea, un kilo de pan tiene el doble de impuestos de lo que tiene de harina. ¿Esto está bien? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Brasil, que es triguero y Brasil es comen parecido. pan? Brasil es parecido a nosotros porque tiene muchos impuestos. Esto es cómo es tu carga impositiva, ¿no? Entonces, Brasil es un país que tiene una carga impositiva relativamente similar a la nuestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como estamos viendo mercado interno acá, Sí. no entra un diferencial que tenemos nosotros, que después vamos a tocar un tema con Daniel, Sí. que son los derechos de exportación. Acá no entran. Claro. De hecho, en realidad están en alguna medida bajando el precio del trigo, ¿no? Ok. Entonces, en otros países como Brasil, como Uruguay, tiene una carga tributaria parecida por ese motivo. Muy cortito, porque como estamos tan entusiasmados, ya estamos apretados de tiempo, Bien. pero solo en Argentina, por ejemplo, en el restaurante no se paga el pan. En otros países del mundo, antes de servirte la panera, te lo cobran y estamos los argentinos mirando así, diciendo, ¿me vas a cobrar el pan? Diría Moldaski, yo a veces hay parrillas que voy solo por la panera, digamos. Viste que te agarran con esa panera, con la manteca, y andás a los retos. Pan de pizza algunos ofrecen. Tremendo. Que está tremendo. buenísimo. Vamos, Es un a servicio ver, extra ese. vamos con la próxima placa. Vamos a las otras dos. Sí. Mientras aparece en la pantalla de los impuestos, primer impuesto, IVA. En Sí. participación. Tremendo la Segundo gana de impuesto. desayunar que me está dando igual. Y después de almorzar. Sí. Segundo impuesto, el impuesto a las ganancias. Y tercer impuesto, en importancia, Sí. ingresos brutos. El caso de la leche. Ingreso bruto. Gran discusión. Por eso te lo durante quise todo mencionar. este año. Por eso te lo quise mencionar. Porque Provincia, IVA. exactamente. Tenemos que hablar IVA, de eso. ganancias, ingresos Sí. brutos. En el caso de leche, ganancias va en tercer lugar porque también depende de cómo están los márgenes hacia dentro de la cadena. Sí. Tambo, digamos, la producción de la leche en el campo representa el 28% del sachet de leche. Sí. De esto, igual que lo que decíamos del trigo, si nos vamos a productos de mayor valor agregado, un yogur, Sí. un dulce de leche, cualquier cosa, ahí empieza a caer la participación de la etapa primaria y empieza a crecer la participación, Avancemos. sobre todo industrial. Tambo 28, industria. A ver si nos facilita la producción el número. No tengo tan de memoria. Claro, 26. 26% industria. Ok. El comercio, que vendría a ser básicamente el supermercado donde esto se comercializa, un 20%. Y 26% de impuestos. Es muy parecido, pan, carne y leche, también porque tienen impuestos relativamente parecidos. Leche. Industria, como veíamos el sábado pasado, que está de parabienes por primera vez en 3 años más o menos, ¿no? Y esto hay que repetirlo. Ahí tiene algunos desafíos, por supuesto, pero digamos, comparando con la industria cervatera, por ejemplo, es otro mundo. Y son dos industrias eternamente sufridas, porque yo desde que tengo memoria, el tambero cobra poco, la leche está cara y cada vez tiene menos gusto. Digamos, es una ecuación que no me está cerrando. Tomo la chocolatada de que soy chiquito, digamos, tengo una vivencia al respecto. Hoy está de parabienes la industria. Está en una situación un poquito mejor, de mano también de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, Sí. al expresarlo en leche, Sí. y de alguna contracción de oferta que tuvimos durante el año pasado, que era el dato que te quería agregar, que ver. no me dejaste, A ver. que fue exactamente contrario a lo que pasó con la yerba. Una superproducción Sí. que también hizo que los precios internos se deprimieran. Y por último, la carne, que después vamos a volver sobre el Sí. precio de la carne, pero ahora nos quedamos solamente con la composición. Acá que tenemos en la carne, muchos más eslabones. Sí. La cría, donde se produce el ternero, que representa el 28%, que es Sí. lo más caro de producir, porque en Argentina necesitas una vaca y media, de acuerdo a los índices de productivo que tenemos, para producir un ternero por año. Después, acá tomamos un modelo de novicito liviano de mercado interno, entonces va directamente al feedlot, podría pasar por una etapa de recría a campo, Claro. 24% del feedlot, 2% del frigorífico.
El comercio vende a ser la carnicería, un 21% y también cerca de un cuarto del bife, de hecho 25% clavado, del bife que lo representan los impuestos. En cadenas como estas, la participación de ingresos brutos, que era una de las cosas que decíamos recién, es más significativa por todos los eslabones que intervienen, porque justamente muchas veces se dice son impuestos que actúan en cascada. 24, vamos para la mesa, 24% la primera industria que era la del pan, en impuestos 26% la segunda que repasamos que fue la leche. Y 25% la que había recién la carne. Un país con impuestos. El tema impositivo te diría que es una cuestión tremenda. Sí. Mira, lo uno con el tema que tenemos siguiente, que es el del arroz. Vos sabés que Entre Ríos tiene un grave problema, que es el precio de la energía. Cuando estuve conversando con algunos productores arroceros, lo que me decían es, se nos va. Puedo dar fe de eso. Puedo dar bueno, fe de eso. Vos sos de los pagos de allá. Se va 33% del costo de una hectárea, se va en energía. Ahora, ¿discuten el valor del kilowatt? No. Discuten otras cosas que son todos temas impositivos. Fíjate, en la factura de luz de la empresa provincial de energía vienen una enorme cantidad de ítems extra que le agregan un porcentaje enorme a la factura, el costo de producción, porque eso va directamente al costo de producción, que son tasas, impuestos, ayuda para esto, ayuda para lo otro. Esa es una gran discusión, porque eso hay que charlarlo y hay que darlo. ¿Por qué? Porque venimos hablando de que hasta ahora todo era una ecuación financiera y quizá, aún con un buen precio del arroz, por ejemplo para exportar, pero con un tipo de cambio que te permitía comprar insumos a un determinado costo, etcétera, vos, o con un subsidio que iba para la energía, vos terminabas haciendo un negocio relativamente rentable en el arroz. Ahora, en este tiempo nuevo, pero no solo para el arroz, para todo lo que viene, vos tenés que ser muy estricto en el tema tranqueras adentro. Tenés que ser eficiente, tenés que demostrar que tus costos son competitivos y acá tienen un gran problema en la provincia de Entre Ríos, pero no solamente por el tema de la energía. Fíjate vos, recién hablabas de ingresos brutos. En Entre Ríos acaban de subir el impuesto de ingresos brutos al 5%, con lo cual es una locura y más allá de ¿qué opinan del gobierno nacional? Van en contra absoluta de lo que está haciendo el gobierno nacional, que es tratar de bajar impuestos y decirle a todo el resto de las provincias de la Argentina, traten de ir en sintonía con nosotros, porque lo que viene en la Argentina es empezar a ser competitivos. Y si no somos competitivos con un tipo de cambio que termina teniendo un montón de consecuencias en la economía, tenemos que ser competitivos, tranqueras adentro en nuestro sector y puertas adentro de cada una de las fábricas e industrias acá en la Argentina. Entonces, ese 5% va exactamente en la dirección opuesta hacia donde tiene que ir la Argentina, porque son ingresos brutos que encima se cobran sobre el bruto del negocio, ni siquiera sobre la renta. Vos querés cobrarle impuestos a la gente, cobráselos, pero cobrarle sobre la rentabilidad, sobre la ganancia. A los ingresos brutos es una barbaridad, digamos. Ahora, si querés, podés no ganar plata. Cómo funciona ingresos brutos, porque contalo brevemente y vamos a... Sí, en parte también lo que decía recién de cascada. Pero es una barbaridad los ingresos brutos. El ingreso bruto se cobra sobre la facturación. Vos facturas 100, en este caso vos estás diciendo el ejemplo del 5% pero sobre 100. 5%, David, es una barbaridad. No, y pensemos, cuando es en cascada, el que produce, en este caso supongamos el arroz, el molino, el comercio, o sea que es el 5 más el 5 más el 5. Por eso se llama un impuesto en cascada que claramente es uno de los impuestos más distorsivos y donde se está poniendo un poquito el foco. ¿Y eso es qué hace? Que el productor que produce en Entre Ríos no sea competitivo y tenga que salir del negocio. El dato es que la provincia puede llegar a perder un 15 a 20% de productividad en hectáreas de arroz para la campaña que viene. Pero los que están enfrente, que son los uruguayos, siguen creciendo. Es una locura. Donde la energía nos separa un río. Donde la energía precisamente no es para nada barata. Nos separa un río y hace que en un lugar de la orilla un productor de arroz desaparezca y en otro lado de la orilla un productor crezca. Y lo mismo pasa en Brasil. Yo les cuento que después de acá me voy a comer asado de Entre Ríos. Cuídenme porque, con arroz, comete porque me agarran de charla. La sobremesa se me pone muy áspera. Muy cortito. Que lo de los productores que desaparecen, que en general son productores pequeños y medianos, los productores de arroz de Entre Ríos. Los impuestos son una barbaridad en Argentina, pero si tenés que elegir un impuesto para castigar, es ingresos brutos. Básicamente, esta discusión es que le aplicás un impuesto a la facturación que va en cascada de todas las facturaciones que tenés adentro de una cadena, proveedor primario, proveedor secundario, el que hace el pack.
todo eso y se va sumando. Y puede ser que vos, puede ser no, pagues una fortuna de ingresos brutos y ese año presentes un balance en quiebra. Eso pasa en ciertas provincias, hay que tener cuidado y sobre todo lo que llama la atención, un poco lo que decía Daniel, es que no estarían alineados con el gobierno nacional, que sin lugar a dudas está yendo en ese asunto para otro lado. Te cuento que este año el Congreso Internacional de Maíz llega a Rosario, Santa Fe, 27 y 28 de agosto, más de 100 oradores nacionales e internacionales, mucha innovación, tecnología, herramientas, todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Le mando un abrazo grande a todo el equipo del Congreso Internacional de Maíz. Una cita clave para potenciar tu próxima campaña. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Aire de Campo. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales de la TV Pública y en @lapasteleraagro, así que ahí también nos comunicamos. Bienvenido, buen día, José Martins, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, con el equipo y la audiencia, gracias. Le contamos a nuestra audiencia que José es presidente del Consejo Agroindustrial Argentino y José, como hay mucha gente que nos ve a lo largo y a lo ancho de este país, porque la verdad que TV Pública se ve y mucho, me gustaría arrancar contándoles un poco de qué es el Consejo Agroindustrial Argentino, aunque nosotros lo hablemos todo el tiempo. Clarísimo. Mira, es una entidad que se ha formado, digamos así, de pura casualidad. Nos ha unido el espíritu de trabajar para proponer políticas públicas que tengan que ver con el agro. En Argentina, digamos así, a lo largo de los años siempre ha tenido gobiernos que por su ideología, cada vez que suben, ponen distinto tipo de medidas. Argentina no tiene política agroindustrial. Lo que ha hecho que nos hayamos unido, primero comenzamos 18 entidades, luego se fueron uniendo, hoy somos más de 67, con el único propósito de generar propuestas de políticas públicas. Esto no es una entidad gremial, no representamos al campo, no representamos al productor, no representamos a nadie. Acá lo que se trata es de ser un instrumento colectivo que nos ha llevado hace 2 años a presentar una propuesta de plan agroindustrial a largo plazo. Y ustedes lo hablaban hace un rato, que pasa cruzando el río, que pasan determinadas cosas. Bueno, tratamos de mirarnos en ejemplos, por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que, si uno lo mira por el espejo retrovisor, ha tenido gobiernos de extrema izquierda, de centro, de izquierda, liberales, vuelto de izquierda, pero la política agroindustrial nunca se tocó. Y es un país que no para de crecer. Bueno, ese es el modelo que nos inspiró. Hoy están representadas todas las cadenas agroindustriales de la Argentina. Insisto con esto, con el único propósito de sentarnos con la política y decirle, señores, el camino es otro. ¿Eso es parte del plan a largo plazo que tiene el Consejo? Es la esencia, digamos. Lo que ha hecho el Consejo es justamente generar esto. Después, dentro del plan que hicimos a 10 años, sí, por supuesto, cuando hablamos de plan, incluye un montón de capítulos que van desde el tema impositivo, que ustedes estuvieron tocando y vale la pena charlar, infraestructura, conectividad, educación, salud, energía, en fin, todo lo que tiene que ver con el propósito. Argentina tiene que crecer en términos de producción, pero también de valor agregado. Yo sé que esta es una palabra que a algunos no les gusta, el valor agregado. Llamémosle industrialización. Si Argentina no industrializa, le mandamos la mercadería a alguien en el mundo para que ellos lo hagan. Y no perdemos la oportunidad de generar empleo. Lo que proponemos nosotros, y ha sido sustentado con trabajos serios, es, si hacemos las cosas de determinada manera, si damos sostenibilidad, credibilidad y reglas de juego claras a largo plazo, sí, Argentina está en condiciones en 4 o 5 años crecer a 180 millones de toneladas de producción. Estamos hablando que se pueden generar más de 800.000 puestos de trabajo, siempre de manera federal, en el interior del país, no acá en la capital federal. Y por supuesto tenemos que crecer en niveles de exportaciones agroindustriales a más de 100.000 millones de dólares. Eso así apretadito es lo que es el Consejo Agroindustrial. En ese plan, a 10 años, ¿qué rol juegan y qué posición toma el Consejo frente a las retenciones? Bueno, un capítulo importante que es, nosotros miramos todo el paquete impositivo. Retención es una parte. Ustedes hablaban de ingresos brutos. Así como es, en ningún lugar del mundo existen las retenciones, ingresos brutos existen en algunos países, en algunos estados. Brasil, ponían el ejemplo, impuestos estaduales.
Acá se agrega otro, que son las tasas municipales, que muchas veces no se toman en cuenta, pero por ejemplo hay municipios que tienen aduanas paralelas, que mercadería que se exporta tiene que pagar una tasa. Con lo cual lo que nosotros estábamos diciendo del Consejo es, en primer lugar, desde hace años presentamos un proyecto de rebaja gradual de las retenciones. Estaba claro que era imposible llevarlas a cero al primer minuto. Lo hemos hablado con todas las fuerzas políticas, economistas independientes, con la UBA. Y estaba claro que no se podía bajar a cero, pero sí sustentado en una rebaja gradual, cosa que la tesorería tuviese un perjuicio por así el primer año, pero después iba a tener superávit. Y claramente hay que hacer un pacto fiscal. No se puede, y como bien decían ustedes, no puede estar el gobierno central haciendo un esfuerzo y las provincias aumentando impuestos, o los municipios, que es peor, subiendo tasas, ¿no? Porque todo eso impacta en el costo final. Antes de ir a los chicos, te quiero preguntar sobre, esta semana se dieron 2 contrapuntos, tiene que ver con los 2 temas que mencionamos recién, uno lo de retenciones, que te lo mencioné yo, y el otro que sacaste vos de manera indirecta, que tiene que ver con producir más y eso más mano de obra. Por el tema de retenciones, Caputo en una entrevista que dio esta semana habló de que las variables que forzaron al gobierno o que invitaron al gobierno a bajar gradualmente o circunstancialmente las retenciones finalmente no se dieron. No se dio la sequía y no se dio la continua baja de precios. Y luego, hace 2 días, creo que fue el día jueves, hubo un fuerte contrapunto entre Marcos Pereira y Federico Sturzenegger, donde se inició hablando de retenciones, pero terminó con una de las frases polémicas de Sturzenegger diciendo que la agricultura no aportaba cantidad suficiente de mano de obra, entonces deberían darse otras discusiones en otros sectores parecidas a las retenciones, menospreciando, si se quiere, o quitándole el valor a la cuestión retenciones, que hoy, si vos ves las otras variables que también hablábamos al principio del programa, que tiene que ver con clima, con precios, con cantidad de cosecha, las retenciones están valor del dólar, ¿no? Que en Argentina hoy el dólar está a la baja. El tema de retenciones toma una centralidad furiosa. ¿Qué opinión tenés al respecto? Permitime dos pensamientos sobre este tema. En primer lugar, tenemos un problema los argentinos muy serio de mirar con una lupa el campo. Todo se llama campo. No, esto no es campo, esto es agroindustria. Entonces, alguien me podrá decir, el campo genera poca mano de obra. Sí, pero si miramos exclusivamente lo que está pasando en esa parcela. La máquina y el cultivo. Ahora, pero para llegar ahí, habremos necesitado que la semilla se produzca, que se pase por determinados procesos, que haya transporte, que haya industrialización. Con lo cual está claro y demostrado la mano de obra que produce la agroindustria, porque después está todo el proceso. Sí. Y también, y en esto el Consejo Agroindustrial hace un énfasis especial, agroindustria no es solo maíz, soja, trigo y girasol, están todas las economías regionales, leche, frutas, carne, yerba, exactamente. Cítricos. Con lo cual, demos la discusión seria una vez por todas, pero para eso también tenemos que tener la responsabilidad dentro de la cadena de dejarnos de embromar y tomar esto como una cadena y no empezar a mirar las cosas por pedacitos. Dani. José, el tema de retenciones está claro que si se quitan, si se mejora en ese sentido, se le va a otorgar más rentabilidad al productor en definitiva y que probablemente eso redunde en una mayor productividad. Ahora, paralelamente hay que ir trabajando otras cuestiones como por ejemplo la infraestructura, desarrollo de caminos, rutas, puertos, etcétera. Recién hablábamos del arroz. Entre Ríos casi no tiene puertos importantes para sacar su producción, sobrecostos para los productores, para las industrias, etcétera. Entonces, y además tengamos en cuenta que el gobierno tiene una mirada bastante particular y específica sobre el tema de la obra pública, el desarrollo de esa infraestructura. ¿Cuál es la propuesta de ustedes y han tenido diálogo con el gobierno en ese sentido? A ver, sí, y yo creo que con ustedes hemos charlado cuando hicimos esa presentación del plan. Todo esto se basaba, en primer lugar, reglas de juego claras, sostenibles en el tiempo. Eso es lo único que va a generar inversiones, ¿no? Por otro lado, teníamos ese proyecto que sigue navegando, que es el de estímulo a inversiones. Esas dos cosas, que sumado a algunos efectos que se dieron, que son levantar el cepo, una herramienta indudable que atrae inversiones, un tipo de cambio único. Yo creo que con eso tenemos el ambiente de negocios para que venga y se invierta dinero. Esa inversión tiene que ser el privado.
digamos, podemos pedir que el Estado colabore en alguna situación, pero si la inversión no la hace el privado, Argentina no va a salir de estancamiento. Y el tema de infraestructura adquiere digamos así, una relevancia importante, porque si crecemos rápido en producción no tenemos por dónde moverla. Eso está muy claro. Ahora, hemos visto con el otro gobierno cómo se han hecho obras rápidamente. Yo no sé si el sistema es ese famoso PP, creo que se llamaba, que era público-privado. Sí. Probablemente sí, a lo mejor a este gobierno no le interese, pero yo creo que con dar pautas de que acá se va a respetar la inversión y que al que invierte se le va a permitir sacar su renta, la inversión va a venir. Porque, insisto con esto, en Brasil no viven marcianos. En Brasil no viven seres extraterrestres, son como nosotros. Y Brasil no para de crecer porque ha tenido a lo largo de los años un respeto por los inversores que nosotros no hemos tenido. Sin lugar a dudas, aparte la exigencia son cuestiones absolutamente básicas. David. Simplemente como para resumir con alguna idea concreta, ¿cuáles crees que son, o el Consejo Industrial, las 3, 4 políticas prioritarias? Ya nombramos varias, pero si hoy tuvieras que priorizar, ¿cuáles crees que son importantes? Yo creo, en reuniones que tuvimos hace poquito, tratamos de priorizar una agenda legislativa que valga. El tema a mí me preocupa porque no tenemos actividad legislativa, ¿no? Pero, por ejemplo, esta ley que estimula nuevas inversiones, se hizo un RIGI para alguien que venga con más de 300 millones de dólares. Nosotros hace 4 años que tenemos un proyecto para estimular inversiones acá que está muerto. Bueno, ahora el gobierno quiso hacer este RIMI, creo que se llama. Bueno, estamos tratando de colaborar con él. Necesitamos seguros, una ley de seguros. No puede ser que nos agarre una sequía como tuvimos acá 3 años y queda todo esto dado vuelta. Ustedes hablaban del impacto en la industria, ¿no? Semilleros, agroquímicos, etcétera, etcétera. Bueno, acá el efecto ha sido para el productor, para toda la industria. Tenemos que tener una ley de biocombustibles. No puede ser que sigamos detenidos discutiendo una ley de biocombustibles. Y por allí hay alguna otra, la hidrovía. De una vez por todas dejémonos en bromar, licitemos como corresponde hidrovía. Yo creo que esas son 4 cosas elementales. Por supuesto, el pacto fiscal que se nos escapa de la mano, olvidémonos del Congreso, porque está claro que este gobierno ha dicho priorizo la baja de la inflación, priorizo la recaudación, señores, pónganse en fila. Bueno, yo creo que lo que nos debe a esta cadena es en algún momento empezar a trabajar unidos, tomar 3 o 4 ideas fuerzas juntos e ir por ellos, ¿no? Y convencerlo de que es este sector. Gracias por haber pasado. Un placer inmenso. Gracias a ustedes por el espacio. Con ustedes, José Martins, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino. Quédate ahí, ya venimos. Gracias por quedarte ahí con nosotros. Tercer y último bloque de Aire de Campo. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales de la TV Pública y @lapasteleraagro. Seguimos con el tema de la carne. Señor Miazo. Con el tema de la carne y los precios, que es lo que siempre convoca en el tema de la carne. Primer dato. Paréntesis, cuando nos vimos en maquillaje, yo le cuento que ninguno de nosotros nos maquillamos, salvo el señor Miazo, que viene 40 minutos antes a maquillarse. Ahí te dije que hace 2 sábados que venís con pálidas. Venís con precios que suben, costos que suben, rentabilidades que bajan. Para el próximo sábado tenemos siempre que meter... tiro buenas noticias yo. Para eso estamos los economistas. No sé. Dale. A ver, ¿con qué vamos? Bueno, el precio de la carne durante abril, según el relevamiento que hace el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, subió 4,1%, lo que estaría por encima del 2,5 o 3% que están previendo las consultoras. En los próximos días vamos a tener el dato oficial del INDEC. Así que la carne traccionó apenas por encima de la inflación en abril nuevamente. En el interanual está cerca de la inflación. Pero antes de empezar el programa, entré a las apps de pedidos en línea y quería hacer una comparación. Precio del asado de tira que relevó el IPCBA. ¿En dónde? AMBA, Rosario, Córdoba y alguna ciudad más. Precio promedio, 10.980 pesos el kilo de asado de tira. Ok. Helado de heladería económica, 12.400 pesos el kilo. Sí. Y pizza de pizzería económica, 20.100 pesos
el kilo. Es decir, que una pizza me cuesta el doble Ya me está que un haciendo kilo de señas, Aprile. asado. Pero pará, vos estás comparando kilo de carne, kilo de helado y la pizza. Y la pizza. Aprile, ¿qué dice usted? No, 20 la pizza. No es Barata. económica. ¿Económica? No. Sí. Bueno. Si Bueno, quiere le digo... no sé dónde vive usted, Miazo, pero para Aprile, o sea, No, está entre 15 15 y 16, 18 sí, es un buen precio. más cerca de Bueno, 15. Pero más bueno, allá del precio, Sí, lo que sí. lo quería comparar es con el precio de la carne, Pero, que ¿qué querés lo estamos decir? ¿Que comparando todavía? con algo que cuesta 3 años producirlo. Sí. Digo que, si bien, obviamente, para los consumidores que vienen con un poder adquisitivo que se viene recuperando este último año, pero que viene de un subsuelo de 6 años de pérdida y que nos parece cara, en términos comparativos, es un producto relativamente barato. Podemos hacer algo que no hacemos nunca, que es opinar muy chiquito, opinión personal muy chiquito, así que vos tomalo con pinzas porque nosotros tratamos de no opinar. En mi opinión, el kilo de helado nunca puede estar por arriba del kilo de carne. Es postre, es más, bueno, tiene mucha industria con lo que decimos, pero el ciclo biológico de la hacienda es tremendamente largo y bla, bla, bla. El tema de la pizza tiene una factoría mucho más inmediata. Me cuesta que la pizza esté el doble del kilo de carne. O sea que yo, si lo comparás con eso, me da que tiene un poco más, ¿no?, para recorrer o un poco para bajar el precio de la pizza. se ¿Dani? supone que uno come helado. Opinión personal, ¿eh? Se supone que uno come helado muchas menos veces que la carne. Y la carne, en términos, como lo está explicando David, es tal cual. Tiene mucho para recuperar. Sí. La carne, si uno mira entrecadena, es una cuestión compleja. Pero la carne, para una gran parte de la Argentina que nos está mirando, está cara. Sí. Ese Pero es un problema de bolsillo, ¿eh? Del bolsillo, Sí, desde sin duda, ya. sin Pero duda. la carne Sin duda. es un bien que se ha puesto relativamente inaccesible para una gran parte de la población. Y estos últimos aumentos pegan porque básicamente el salario no está yendo a la misma velocidad y las paritarias ahora en este próximo tiempo van a estar muy frenadas también. Entonces, vos tenés una carne que está recuperando precio porque venía muy atrasada, pero por otra parte tenés un consumidor que no la puede pagar. Te voy a dar un puente para Sí, que... No opino igual, o sea, no voy por ese lado. Yo creo que la carne tiene para recuperar y creo, igual ahí coincidimos con Dani, es un problema de bolsillo. Insisto que para mí las comparaciones que haces vos, que son caprichosas, y yo doy una opinión que es caprichosa, el helado y la pizza me hace mucho ruido que esté tan por encima que el kilo de carne, digamos. Sí, por eso lo traigo en ese sentido. Pero vos nos hacés opinar a nosotros y vos no opinás. Lo sentimos caro. No, es que son todas, creo que son todas verdades. Lo sentimos caros Pero jugate la porque mesa de producción. tenemos pocos salarios, pero por eso te lo comparo con los precios del helado y la pizza para decir, che, en realidad no está tan caro. Sí. No está tan caro el producto, que a nosotros nos cueste pagarlo porque los salarios vienen debilitados, es otra realidad paralela que Tibio, claramente Miazo, sentimos. pasemos, no se jugó Vamos, como Aprile bueno, y yo. y ahora Tibio. vamos a Dale. por qué vamos a comparar el precio de la carne con el pollo, con el cerdo. No vamos a comparar el precio, sino tratar de Si yo explicar. pudiera volver ese tape, que no sé si se puede hacer, Tano, te digo qué cortes están ahí mostrando. Ahora vamos a volver, vamos a volver. Después volvemos Vamos a y volver me a los lo parás cortes. y yo te digo los cortes. Vamos a volver a los cortes. Porque vos sabés de precio, pero de cortes, y de parrilla y de De comer, ¿sabes? Johnny. Dale. Bueno, mira, no, esto está basado en un trabajo de Fada que lo incorporamos en el documento Más allá del asado, Sí. que hizo Única. Y te quiero comparar acá por qué cuesta más la carne de vaca que la carne de cerdo y la carne de pollo. Mira, para producir 1 kilo de carne bovina necesitas 7 kilos de alimento. Para producir 1 kilo de cerdo necesitas 3 kilos de alimento. Para producir 1 kilo de pollo necesitas 2 kilos de alimento. Entonces necesitas mucho más alimento para producir 1 kilo de vaca que 1 kilo de pollo. Por eso naturalmente el pollo es más barato que la carne vacuna. Tenemos que cerrar porque vamos a otra sección. Lo que sí me gustaría mencionar, porque esto me divierte mucho esta conversación, así que vamos a agrandarla para el próximo programa. Pero te sumo una sola cosita ahí, nada más. Es Esto, ahora el momento. 30 meses Sí. para producir 1 kilo de vaca, Sí. o de novillo, lo que sea, 6 meses cerdo, 2 meses pollo. Vamos a volver a este tema para el próximo sábado. Esto se llama poder de conversión del animal, los kilos que convierte a carne. Lo máximo que podés tener, por lo menos que conozco yo en la naturaleza, es el pescado, que casi convierte 1 kilo en kilo, que se linkea un poco con el tema del arroz que mencionaba Daniel recién, porque en Entre Ríos sobre todo se está haciendo el doble propósito, que es peces y arroz en los mismos bañados. Pero esto es muy importante, por eso hay variaciones que pegan mucho, como el maíz, por ejemplo, en este caso en los 3 productos. Pero bueno, vamos a volver, ¿te parece? Muy bien, cuando usted diga. Ahora nos vamos con los amigos de Agritech, que también fueron parte muy importante de fertilizar. Mirá lo que decían.
Nuestra empresa es una empresa dedicada exclusivamente a fertilizantes líquidos. Está ubicada en Venado Tuerto. Nosotros tratamos de producir productos que son fertilizantes líquidos balanceados, o sea que tienen distintos componentes químicos, pero también tenemos algunos productos, son novedades, somos los primeros en generar este tipo de productos que son combinaciones de fertilizantes químicos y fertilizantes biológicos. Los productos fueron formando parte de la empresa y entonces tiene una historia distinta. El primer producto que tuvimos, que fue el Megafosfé, que es un producto que se sigue usando, es un producto más emblema nuestro, aportaba una solución a lo que eran los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Sobre ese producto después la necesidad fue aportar un producto de mayor jerarquización, que fue el starter. Esa etapa del starter es una etapa que hace 3 o 4 años se empezó a probar. Es el producto que nosotros hoy lo recomendamos para complementarlo al otro. Y en la etapa final, básicamente a los productos estos, que son los antiguos, se les suministran productos microbiológicos que son básicamente, según zona y según el diseño, son la mayoría fijadores y moderadores del uso y eficientizadores del uso de los nutrientes que tenemos en el. La paleta, sobre esa base de esos productos, lo que te va cambiando es la proporcionalidad de cada uno. Nosotros no tenemos un producto, salvo lo que es el Megafosfé y el starter, después todos los demás productos son de acuerdo a la demanda o a los análisis que nosotros tomamos en zona. Y en función a eso logramos levantar los micro, los meso o los macro. En Venado Tuerto tenemos una planta de una producción de 5.000 toneladas y hoy en muy poco tiempo vamos a inaugurar una planta de 35.000 toneladas con posibilidades para una planta de espejo en 2 años de 70.000 toneladas. Un abrazo grande a Eduardo y a Diego y a toda la familia de Agritech. Cuádruplex. Cuádruplex. Bueno, Sí, 4 cortitas. Esta semana se dio un debate por retenciones en el ámbito de la Comisión de Agricultura. No hubo dictamen finalmente. Esa es la noticia, en realidad. O sea, nadie se puso de acuerdo para tratar este tema y preocupa porque ahora va a ser muy difícil que esto vuelva a tomar algún tipo de estado parlamentario. Es decir, el tema de retenciones en el ámbito legislativo, olvídense de que se ha tratado prontamente, así que va a haber que esperar qué se resuelve sobre este tema desde el punto de vista ejecutivo, que es lo que va a hacer el presidente de la Nación seguramente en los próximos días. Nadie sabe si el 1 de julio va a haber otra definición sobre retenciones. Lo sabe solamente el presidente. Así que, en principio, sobre el tema de retenciones, nada nuevo habrá en los próximos tiempos. Exactamente. Estuvo Iraeta con la mesa de enlace esta semana. ¿De qué se habló en esa reunión que duró prácticamente 1 hora? Y fue cortita y al pie también. Se habló solamente del tema INTA. El tema INTA, que además fue tema durante la semana. Porque, es un tema menor, ¿eh? Porque se habló mucho de este tema, de su presidente, de sus funcionarios. Pero ¿qué se resolvió en esa reunión básicamente para dejar un título? Que el INTA no se va a funcionar con el INTI. Es decir, que todo lo que es industrial, de tecnología industrial que hace el INTI, no se va a fusionar con el INTA. ¿Era parte de lo que pedía la mesa de enlace? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con el INTA? ¿Va a haber recortes? ¿Va a haber modificaciones en su estructura? Sí, también. Y van hacia un INTA, y la palabra clave acá es moderno. Más allá de recorte, de reestructuración, etcétera, un INTA moderno. ¿Cuál es ese INTA moderno? No se sabe todavía. Porque esa pregunta la hice y no me la pudieron responder. Ni en el ámbito del gobierno, ni en el ámbito de la mesa de enlace. Pero hay un compromiso de trabajo hacia adelante para ver de qué manera encontramos ese INTA moderno. Lo que sí tiene que tener el INTA es cobertura territorial, porque el INTA sí tiene que llegar a todos los lugares donde hay un productor en la Argentina. Eso es muy importante, fundamentalmente en la Patagonia, donde si no hay productores o si no hay gente poblando, queda la zona despoblada. Voy a mirar a cámara adrede para reconfirmar y firmar al pie lo que dice el señor Aprile. El INTA es fundamental para nuestro país y va mucho más allá del enorme aporte que hace a la producción.
Sin lugar a dudas, y muy cortito, ojalá se den esas conversaciones entre el presidente del INTA y algunos periodistas por algunas cuestiones incómodas que se han dado en el marco del Congreso de Fertilizar. No vamos a desarrollar todavía, cerramos paréntesis. Sigamos. Europa y la fiebre aftosa. Sí. Mucho miedo en Europa sobre la fiebre aftosa. El problema de la fiebre aftosa es que es un virus, es una enfermedad que te complica desde el punto de vista productivo porque tu animal puede incluso morir. Perdés eficiencia, de la que hablaba recién David en la placa, no convierte bien ese grano en carne, entonces no crece, no se desarrolla y además por un tema sanitario incluso muchas veces tenés que matar al animal. Ahora, fiebre aftosa que es un riesgo, la FAO es una advertencia y la Organización Mundial de la Sanidad Animal también hizo una advertencia porque Europa está sufriendo el peor brote de fiebre aftosa de los últimos años. ¿Cuál es el riesgo ahora? Que viene una cepa distinta desde Oriente Medio. Entonces tienen muchísimo miedo porque vacuna viene, la cuestión es que no están protegidos sobre esa nueva cepa. Así que es un problemón. Y agrego una sobrelínea abajo de todo esto. Leamos bien, porque en nuestra región Brasil está dejando de vacunar, va a ser libre de fiebre aftosa sin vacunación. Dudo que este es el momento para que en la Argentina se dé esa discusión. Hay que seguir vacunando. Aftosa, y no te voy a spoilear el otro que lo vamos a ver muy cortito. Vamos a desarrollarlos el sábado próximo porque son temas muy importantes. Muy bien. Y esto me da gracia. Cortito y al pie. Gracias. Alquiler de gallinas. Sí, en Estados Unidos la gente está alquilando gallinas por el precio de los huevos. Lo de los aranceles queda chiquitito sobre este problema. Tuvieron un problemón de gripe aviar feroz, les hizo matar más de 130 millones de gallinas. No hay huevos en Estados Unidos. No tienen huevos. Entonces, ¿qué hace la gente? Alquila gallinas. Entonces vos te traes un carrito, que puede ser móvil, acá... Me encanta porque haces el gesto. Sí, no, es buenísimo, porque acá hubo un industrial que lo llevó a la rural el año pasado. Vos te llevas tu gallina y producís tus huevos y los tenés en tu casa. Económicamente no te conviene, porque te conviene ir al supermercado a comprar la docena. Felices y alquiladas. Pero, ¿sabés cuál es el combo ahí buenísimo? Que además de tener la gallina en tu casa, vos no perdés tiempo... El tiempo ese que pasa de que la industria lleva el huevo a la góndola. Pasan 30, 60 días. Acá tenés un huevo fresquito. Sobre ese huevo fresquito vamos a retomar el sábado próximo. Señor, un placer. Muchas gracias. Información. Me encanta. Como siempre, David Midazo estuvo tibio hoy. Nos vemos el sábado próximo. A vos te quiero agradecer particularmente por acompañarnos todos los sábados en este programa que ya es un fenómeno nacional. Esto es Aire de Campo, esto es TV Pública y nosotros nos vemos el sábado próximo. Chau, chau. Lluvia que caes bajo un cielo gris, dame fuerza que quiero seguir.